Hemos comenzado el domingo pasado una serie sobre la gracia salvadora de Dios. Somos salvos por gracia. Es lo que vimos el domingo pasado con respecto a este tema en Efesios capítulo 2 y habíamos leído especialmente del versículo 8 al versículo 10. Porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, siendo hechuras de Dios, creación de Dios, para que nosotros viviésemos y anduviésemos en las obras que el Padre preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos por ella. Qué glorioso es saber que antes estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, mostrando su poder, mostrando su amor, mostrando su misericordia, y nos ha dado una nueva vida. Hoy quiero profundizar un poquito más y sé que muchas de las terminologías que vamos a exponer las conocemos, por lo menos aquí, pero a veces hay tanta distancia de aquí hasta aquí que por ahí se nos olvida algunas cosas, como cuando la mamá nos mandaba a comprar a la esquina el almacén y por mitad de cuadra ya no habíamos olvidado todo. ¿Sí? A veces nosotros recibimos la instrucción, pero no logramos discernir aplicando lo que Dios nos habla a nuestras vidas. Por eso es que este sermón, que más bien es una enseñanza, va a ser más aplicativa que indicativa. Vamos a tratar de ver lo que las Escrituras nos dice para llevarnos a reflexionar en nosotros mismos, en la salvación que hemos recibido. Y también es muy probable que en el auditorio haya personas que están por primera vez o que por primera vez tal vez van a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Como también hay hermanos que ya hacen un tiempo que están congregando y que conocen el Evangelio, pero todavía tienen ciertas dudas acerca de su salvación. También seguramente hay aquellos en quienes están muy seguros de su salvación porque han creído. Entonces, al tener una diversidad de receptores del mensaje, creo que es importante que nosotros sepamos escuchar, meditar y aplicar en nuestras vidas también. Y el pastor estaba leyendo antes de darme lugar en Romanos capítulo 3, y yo quisiera leer la parte desde el 25 en adelante. Romanos capítulo 3, vamos a leer el 24 porque la condición en que todos estamos por naturaleza es que todos pecamos, no hay justo ni siquiera uno, dice el 10, y estamos separados, destituidos, derrocados de nuestra posición donde estábamos tirados, arrojados a distancia del santo Dios por causa de nuestros pecados y no teníamos ninguna relación con la gloria de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que ¿dónde pues está la jactancia? ¿Saben qué es jactarnos? Fanfarronear. Jactarme es fanfarronear. Voy a hacer una pausa y los varones me van a entender. Los que les gusta jugar al fútbol, jugamos al fútbol, pero cuando nos juntamos después a la noche con los amigos, le contamos una historia de crack.
y yo corrí, salté, hice esto y le metí un caño, ¿sí o no? Y no pasó nada de eso, ¿no? La agrandamos. Jactancia es agrandar ficticiamente, atribuyéndome méritos, logros, coronas, gloria, cuando no es verdad. ¿Sí o no? Cuando vamos a pescar también, lo que vamos a pescar, venimos con pescamos un resfrío nomás, ¿no? Lo hablan, hermano. ¿Dónde está la jactancia? Delante de Dios. Si son salvos por gracia, ¿de qué se van a jactar? A ver, ¿cuál ley cumplieron para salvarse? ¿Qué más dice? ¿Por qué obra? ¿Cuál? No, dice, sino por la ley de la fe. Y dice que la fe es una ley, porque es un medio que Dios puso para que en su gracia la fe como un medio nos conduzca a la salvación. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Permítame en este momento hacerle una primera pregunta a todo el auditorio aquí presente. ¿Sabes con certeza que irás al cielo si mueres en estos momentos? Claramente sabemos que para morir primero hay que estar vivo, ¿no es cierto? Así que, ¿están vivos? Entonces pueden pensar y pueden quizás evaluar, pero muchos pueden decir, sí, estoy seguro que si muero en este momento iré al cielo, entendiendo ya lo que enseñamos acerca del cielo, Algunos dirán, no, yo no iré al cielo, porque hay gente que lo dice. Otros pueden decir, bueno, yo no estoy muy seguro, no estoy tan seguro de ir al cielo. Tengo ciertas dudas. Y después están aquellos que dicen, no creo en tal cosa como el cielo o el infierno. Esos son los escépticos. Los que abrazan filosofías o una cosmovisión distinta a la palabra, o por ejemplo el ateísmo tiene como un pilar, un fundamento también de un pensador y un filósofo, Federico Nietzsche, que él en uno de sus escritos preguntaba, ¿está muerto Dios? O también hacía esta pregunta, ¿qué sucederá si me encuentro cara a cara con Él, yo que construí toda mi vida sobre la roca de la incredulidad? Pero eso es como para que los escépticos, los que no creen, piensen un poco, y creo que aquí no lo hay. Si lo hay, qué bueno que esté aquí para escuchar esto. Pero se animaría a levantar la mano, ¿quiénes están seguros que si mueren en este momento van al cielo hoy? Muy bien. No voy a decir que levante la mano el que dice, yo no voy a ir al cielo. Lo dejo para usted. Pero es probable, ¿sí? Pero si al final de la exposición algunos todavía están en algunas dudas, quiero que no se vayan sin preguntarle a los que levantaron la mano por qué están seguros que van al cielo. Porque no voy a hacer cosa que también estemos jactándonos nosotros aquí y no podamos comprender lo que es la gracia de Dios. Así, para que los que sí están seguros que vamos al cielo, quiero hacerle otra pregunta. ¿Con base a cuáles argumentos te salvaría el Señor de sus justos juicios y tú irías al cielo? ¿En base a qué argumentos? Hay dos argumentos muy claros, muy populares,
muy marcados. Hay dos argumentos indiscutibles: salvos por obras o salvos por gracia. Hay dos argumentos. ¿Cuál de los dos argumentos te presentarías delante del Señor confiado y seguro de que tú no serás juzgado en condenación y sí entrarías al reposo eterno del Señor? Al haber dos argumentos, necesitamos nosotros meditar, evaluarnos, y les aseguro que mientras desarrollemos la exposición y la tarea del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, probablemente nos haga reflexionar de que hasta aquí yo creía que soy salvo porque estoy haciendo bien las cosas. Que no quiere decir que no debamos hacerlas. Pero, ¿a qué se debe la frustración de tantos cristianos? ¿A qué se debe el rostro de tantos cristianos entristecidos o sin gozo? ¿Por qué hay tantos cristianos que no sienten paz en su interior manifestada en la seguridad que tienen de su salvación en Cristo? Y el problema es muy marcado y muy frecuente y muy recurrente en muchos cristianos. Es porque no entendemos la gracia del Señor. Y también algunos malentienden la gracia del Señor y la toman en libertinaje, puesto que entienden mal la gracia del Señor. Así que me gustaría primeramente desarrollar el primero de los argumentos, en la cual usted mismo se va a dar cuenta que estoy hablando de que el primer argumento, que por lo general es más popular en el mundo evangélico, es la creencia de que yo soy salvo por las obras. Por más que no lo diga, porque si hacemos una encuesta en cada iglesia evangélica diciendo usted es salvo por obra o por gracia, casi en su gran mayoría va a decir nosotros somos salvos por gracia. Pero sin embargo, vuelvo a decir, el recorrido de acá hasta aquí tiene un largo espacio en que muchos se olvidan de este punto o no se enseña lo que es la gracia salvífica del Señor, o simplemente pesa más en la balanza la autojustificación que la justificación por fe en Cristo Jesús. Y por naturaleza nosotros necesitamos autojustificarnos. Así que veamos un poquito acerca de cuál es el pensamiento del primer argumento. El pensamiento del primer argumento de que dicen somos salvos por obras, aunque no lo dice, pero el pensamiento es este: Dios va a acreditar a mi cuenta mi conducta y mis buenas obras. Lo piensa. Y espero que Él tenga en cuenta que no hice todo lo malo que pude haber hecho. Cuando alguien está pensando de esa forma, irremediablemente cae en el legalismo y cae en la comparación entre mi vida con la del que está al lado mío, o de los demás, o con todos. Puesto que el argumento de aquellos que creen que Dios va a acreditar como parte de los méritos de su salvación es su conducta, su moralidad o sus buenas obras, y va confiado de que si se presenta delante de Dios, Él puede decir, bueno, yo no soy tan malo, o no hice todo lo malo que podría haber hecho, me comporté. Algunos dirían, bueno, es verdad, yo miento, pero no tanto. Otros podrán decir, yo no robo, pero decimos el no robo con el argumento de la delincuencia, pero ¿realmente robamos?
Y fíjense ustedes que el mandamiento de la ley moral no dice no robarás, sino dice no hurtarás, que no es lo mismo. El robo se emplea violencia, el hurto se usa la astucia de que nadie se dé cuenta. ¿Se da cuenta de esto? Robo es ejercer violencia, con un arma, con un golpe, usando la violencia. Pero hurtamos, y dice Dios, no hurtarás. Y hurtamos nosotros cuando nosotros engañamos a los demás y nadie lo percibe. Pero puede decir, yo no miento tanto, o yo no robo, o yo no deshonro a la gente, o yo no hago tal cosa. Porque por lo general, si nosotros hacemos esta encuesta a las personas y le podemos preguntar, ¿usted es una buena persona? Lo primero que saca a relucir es las cosas que no hace. Bueno, yo no mato, no robo, hago buenas obras. No solo no hago esto, sino que hago buenas obras, hago cosas buenas. Podría decir, Dios tendrá en cuenta que yo no soy tan malo. Ese es el pensamiento natural de las personas que buscan autojustificarse, que elevan demasiado su imagen y la opinión que tienen de sí mismo es distorsionada. Yo no soy tan malo como otras personas. Algunos piensan que presentarse delante de Dios con este argumento van a poder ser salvos. Pero me gustaría pedirle a alguno de ustedes que me colabore, que lea fuerte con voz alta, para meditar solamente en cuál es el requerimiento de nuestro Dios según las Escrituras. Alguien que busque por favor Mateo 5:48, otro que busque Romanos 3:23, otro que busque Gálatas 3:10 y otro que busque Santiago 2:10. El que va a leer quiero que lea fuerte, ¿sí? Mateo 5:48, Romanos 3:23, luego vamos a leer Gálatas 3:10 y Santiago 2:10. ¿Quién tiene Mateo 5:48? Perdón, ¿cómo dice? ¿Cuántos acaban de sentir como un gancho al hígado allí? ¿Quién tiene el otro texto? Romanos 3:23. Léalo fuerte, hermana. ¿Yo también? ¿Y usted? ¿Y qué dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿La cumplimos nosotros? Bajo maldición, malditos. Santiago 2:10. ¿Uno más? ¿Sí? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero que tiene punto, se hace culpable de todo. ¿Qué ven? ¿Qué observan de estos 4 textos simplemente? ¿Es posible para nosotros salvarnos haciendo algo de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra? ¿Es posible o no es posible? Diga conmigo, es imposible. ¿Qué es imposible? ¿Qué significa algo imposible? Que no se puede. No puedo. Y cuando encontramos, dice, sed o sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. O por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Aquí vemos nosotros un conflicto porque entramos a ver textos en los cuales decimos, ¿cómo yo puedo alcanzar una salvación si Dios dice que es imposible que yo lo haga?
Pero todos razonamos de una manera, porque somos todavía pecadores, que hemos sido perdonados por la gracia del Señor, al habernos arrepentido y confesado que somos pecadores y culpables delante de Dios, hemos sido perdonados y hemos sido resucitados, regenerados, ¿sí? Pero naturalmente todos nosotros, incluso nosotros los cristianos ya nacidos de nuevo, como los que aún son incrédulos, tenemos nosotros una línea del pensamiento moral. Nosotros imagínense una línea, ¿sí? Si quieren ponerle roja, una línea negra, como quieran, pero hagan una línea en su imaginación, porque esa línea es el concepto moral que nosotros tenemos. Abajo están las personas muy malas, abajo de la línea. Y arriba están las personas que consideramos muy buenas. ¿Dónde pondríamos a Caín? ¿Arriba o abajo? Nosotros decimos por sus hechos está abajo. ¿Dónde pondríamos nosotros a Acab? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Dónde pondríamos nosotros a Nerón, el emperador sanguinario de Roma? Abajo. ¿Y dónde pondríamos a Hitler? Ese más abajo de todos. ¿Y dónde pondríamos nosotros a Mussolini? Abajo. ¿Y dónde pondríamos a aquel violador que apareció en la televisión? Abajo. ¿Y aquel delincuente que robó a todos? Más abajo todavía. Nosotros tenemos una línea de nuestro pensamiento moral que dividimos quiénes están por debajo. Ahora, ¿quiénes estarían por arriba de esa línea? Si Caín está abajo, entonces Abel tiene que estar arriba. Los hijos de Dios están arriba, pensamos. ¿Qué más? ¿Spurgeon estaría arriba? ¿Quién estaría arriba en la historia de la humanidad? ¿Teresa de Calcuta? ¿Gandhi? Gandhi, sí. ¿Quién más estaría arriba? Nosotros podríamos poner arriba, pero resulta ser de que nosotros tenemos esa evaluación de la ética y de la moral. Nosotros ponemos claramente la condición en que para mi juicio estos están abajo y estos están allí arriba, ¿sí? Ahora, ¿dónde está usted? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En el medio? ¿Un día arriba? ¿Otro día abajo? ¿Dónde está usted? Resulta ser que para los ojos del hombre nosotros evaluamos así. Uy, este se va al infierno de cabeza. Es más, ya huele a azufre. Pero este creo que tiene todos ya, es más, hasta alitas le está creciendo. Conceptos que nosotros tenemos. El mundo mira desde una cosmovisión equivocada los parámetros y los valores morales. Pero ¿qué es lo que Dios manifiesta? Al leer, sean vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Al decir, no hay justo ni siquiera uno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede cumplir la ley, por lo tanto, todos están bajo maldición y son malditos. Es como que Dios saca esa línea y pone un círculo. Y ahí estamos, todos juntos. Y si tu evaluación es, bueno, pero yo no soy tan malo como Hitler. ¿Qué opina Dios de eso? Allí es donde nosotros empezamos a ver y nos damos cuenta, hermanos, de que el problema es serio, que es grave. Porque Dios no mira a nadie separado por una línea de los de arriba y los de abajo. Dios mira todo en un círculo. Todos somos pecadores. No es jactancia.
¿No me alcanzan las buenas obras y mi comportamiento moral? No. Dios lo dice en su palabra. ¿Quién se salvará? El listón de la excelencia está demasiado alto. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como está de alto los cielos de la tierra, así está el parámetro de la excelencia y la exigencia que demanda nuestro Dios. ¿Cómo me salvo? ¿Cómo me salvaré? Yo sé que ese concepto lo entendemos, pero es bueno refrescarlo porque no deberíamos estar nosotros con sentimiento de frustración cuando somos derrotados por el pecado. Porque caemos solos, pero no nos levanta nadie si no es Jesucristo. Porque no nos podemos levantar si no nos levanta el Señor. Salmo 40 lo ilustra perfecto. Pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor. Se inclinó a mí. Habla del descenso de Jesús a este mundo. Espantoso como un lodo cenagoso. Y me hizo sacar. Y puso mis pies sobre la roca. Esa obra salvífica es solamente para ilustrarnos de que no nos levantamos nosotros si no nos levanta Dios. No te salvas tú ni yo si no me salva Él. Por eso es que nadie puede alcanzar la perfección del 100% de la exigencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es la pregunta, ¿qué hacer para ser salvo y alcanzar la demanda de la perfección del Padre Celestial? ¿Qué hacer? Porque todos los días estamos nosotros pensando de cómo comportarme y cómo hacer las cosas para agradar a Dios, aún siendo nosotros creyentes. Todas las cosas malas, todo lo peor, no viene del mundo, viene del corazón del hombre. Todo. El pecado no es una cuestión de lo que nosotros hacemos, sino más bien de lo que nosotros somos. Y nunca alcanzará a gozar y a disfrutar de la gracia salvífica de Dios hasta que no reconozcas tu posición. El pecado no es una cuestión de lo que hacemos, sino de lo que somos. Por esa razón, mis hermanos, pregúntese quién soy, quiénes somos. Y la única respuesta que nosotros encontramos en la Biblia que es correcta es que nosotros somos pecadores. Y es probable que hayan hermanos que no les gusta que escuchar permanentemente esto. Tuvimos episodios ya de que no les gustaba que todo el tiempo hablemos del pecado a algunos hermanos. Pero es que Dios podría habernos salvado inmediatamente, habernos hecho libres del pecado para siempre, ¿sí o no? Y uno se pregunta, ¿por qué entonces nosotros todavía seguimos siendo pecadores? Porque necesitamos nosotros este mal en nuestras vidas para buscar la dependencia del Señor, para buscar diariamente de la purificación por su gracia. ¿Qué pasaría si no existiese más la suciedad en el ambiente y las partículas sucias que no necesitaríamos bañarnos nunca más? Algunos dicen, wow. Muchachos, hay que bañarse. Más en invierno, ¿no? Marcamos el almanaque cada sábado. Las madres renegaban con nosotros, a bañarse. Pero es que es una naturaleza
corrupta y muerta que nuestro cuerpo despide olor, porque todos los días nuestras células van muriendo. Por eso es que necesitamos asearnos todos los días. Y la vida espiritual necesita todos los días ser lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Porque somos pecadores. Y por esa razón es que hay una necesidad de reconocer que soy pecador para que Dios Padre sea glorificado por su gracia, por su santidad y su justicia, en la cual Él nos provee a nosotros los medios para nuestra limpieza y purificación. La sangre de Cristo cuando confesamos nuestros pecados y su palabra que nos limpia. Amén. Pero el Señor Jesús fue muy claro, más claro que cualquier predicador, al enseñar esto. Marcos capítulo 7 nos va a llevar a entender por qué es esta situación. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Esta era una cuestión de discusión que había porque los discípulos no se habían lavado la mano para comer. Versículo 20, pero Jesús decía esto, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, ¿de dónde? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claro, ¿no? Tenemos un problema. Culpamos a veces a otros, pero el problema es que de mí sale. Podemos agregar a esta lista la lista de Gálatas que Pablo habla, o la lista de Pedro. Pero podemos agregarle a la lista que todas esas manifestaciones de la carne salen de mí. No me contaminas tú, no me contamina el mundo, de mí sale. Y específicamente ¿de dónde? De dentro del corazón. Dentro del corazón. Así que, ¿cuál sería el diagnóstico viendo los síntomas? Uno cuando va al médico, ¿qué le dice? Doctor, creo que estoy enfermo. ¿Y qué le dice el médico? Cuénteme qué siente. No sé, adivine usted. Usted es el médico. Debe saberlo. No, el médico dice, dígame los síntomas que tiene. Y cuando le entramos a decir todos los síntomas, el médico da un diagnóstico de cuál es la enfermedad. ¿Sí o no? Lo que ustedes ven en esta lista son síntomas que nos lleva a pensar en el diagnóstico. Por ejemplo, versículo 21. ¿Cuántos de los que están aquí presentes alguna vez tuvieron malos pensamientos? No, levante la mano porque va a levantar a cada rato. Pero ya dijo yo, ¿no es cierto? Porque todos en algún momento tuvimos malos pensamientos. No solo pensamientos perversos, no solo pensamientos de maldades, sino también
pensamientos malos, fatalistas, pensamientos que son totalmente impregnados por nuestra naturaleza caída. ¿Sí o no? Siempre doy el ejemplo, usted está durmiendo y lo llaman a las 3 de la mañana por teléfono y dice, ¡ay Dios! ¿Quién se habrá muerto? El primer pensamiento es fatalista. No piensa que se ganó, qué sé yo, un premio en una rifa de la radio nocturna que está pasando. Nunca. Siempre pensamos lo peor. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza, como dice la palabra, de continuo solamente piensa en el mal. Pero también dice los adulterios, ahí no pregunto, las fornicaciones. Todas estas cosas, está diciendo el Señor, son naturaleza que nosotros tenemos. Pero usted mismo evalúese, ¿hurta en el tiempo, en dinero, en trabajo? Cuando alguien mira a otra mujer codiciando y es casado, está hurtando a su esposa lo que le corresponde. ¿Me entiende? No es solamente robar algo. Hay una lista de cosas que hacemos nosotros naturalmente, se llama hurtos. Las avaricias, ¿fue tentado a caer en avaricia? Las maldades, el engaño, hermano, mentir. Saben, hermanos, hay algo extraordinario que hizo Dios en nosotros. Al escribir sus leyes, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Romanos 2, no es posible que nosotros nos mintamos. Nosotros jamás nos mentimos, ¿sabe usted? Nosotros mentimos cuando hablamos o fingimos o actuamos de una forma diferente, pero jamás nos mentimos a nosotros. Vamos a abrir un poco el abanico de qué es mentir. La mentira es la disociación de lo que pienso de lo que digo. ¿Sí o no? Cuando yo miento, digo algo que mi mente dice, pero no es así. ¿Sí o no? Cuando yo actúo contrario a lo que mi mente me está diciendo, porque nosotros no nos mentimos jamás. Hoy estamos siendo empujados a aceptar la igualdad de género o la diversidad de géneros. Y aunque el hombre diga yo soy mujer siendo hombre, y se vista como mujer, y hable como mujer, y se mueva como mujer, y piense que es mujer, en su interior sabe que no es mujer. Porque Dios es glorioso en esto. Si no hubiese escrito su palabra en la mente y en el corazón de todos los seres humanos, no tendrían parámetros morales ningunos. Pero todos sabemos que cuando hacemos algo que va en contra de la palabra de Dios, hay algo en nosotros, dice que se llama la conciencia. Nos acusa o nos defiende. Pero todos nosotros sabemos que cuando hacemos algo incorrecto a los parámetros de lo que Dios dice, el hombre es culpable. Y se nos cierra toda la boca delante de Dios. Somos inexcusables. No tenemos argumentos para defendernos. Así que, si los síntomas son todos estos, ¿cuál es el problema? El corazón que es pecador. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Nos enseña también la palabra a descubrir este propósito de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el tiempo por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Para qué dice que te ha traído el Señor al desierto? Dígalo fuerte, ¿para qué? ¿Y para qué más? Y para probarte, ¿para qué?
para saber lo que había en tu corazón. ¿Dios no lo sabía? Claro que lo sabe. Si Él en la palabra dice, yo conozco tu corazón, discierno las intenciones, incluso tus pensamientos. Pero ¿para quién es? ¿Quién debe descubrir lo que hay en mi corazón? Somos nosotros. Ustedes se dan cuenta que el éxodo, la salida de Egipto a la tierra prometida, habla de la transición de un creyente desde que se convierte hasta que entra en gozo del Señor. Ahora fíjense, todos nosotros cuando recién nos convertimos, somos como los que recién salimos de Egipto, felices, gozosos, libres al fin. Empezamos una nueva aventura, una nueva etapa, vamos a caminar una nueva vida, ya sin el yugo de Faraón, sin la esclavitud. Vamos a la tierra prometida. Primer conflicto, el mar. Y decimos, ¿qué pasará ahora? Y Dios hace algo extraordinario. Abre el mar en dos para que crucemos en seco. El primer problema que vemos nosotros que comienza a pasar en nuestro recién nacimiento espiritual, y vemos que Dios obra favorablemente, decimos, wow, Señor, esto es vida. Pero no tenemos en cuenta que después del mar vienen 40 años de desierto. Y en el desierto es la escuela donde nosotros descubrimos, porque no sabemos quiénes somos nosotros, descubrimos cuán malos somos. Después hágase una lectura como un viaje por Éxodo. Hágase una lectura como un viaje y va a ver que cuántas veces el Señor obraba a favor de ellos, al rato se le pasaba la alegría. Primer incidente. 3 días después de pasar el mar, tuvieron sed. No hay agua. Y ya se enojaron con Moisés, se enojaron con Dios. No hay agua. Moisés habla con el Señor y Dios abre un surgente de agua. ¡Qué lindo! Tenemos agua. Y van a probar y el agua era amarga. ¿Por qué tenemos agua amarga? Ya en el rato cambia todo, ¿no? Mara. Así somos nosotros. Pero yo te probé y te afligí durante estos 40 años en el desierto para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. El segundo argumento es la gracia de Dios. No somos salvos por obras, porque no nos alcanza. Porque nuestra realidad es que somos malos. El segundo argumento es que somos salvos por la gracia. La gracia que es un favor inmerecido, es un regalo que no merecemos. Y es entonces en la cual nosotros, en este segundo argumento, que no todos lo aceptan porque algunos quieren lograr con méritos, en este segundo argumento, salvos por gracia, el pensamiento predominante es esto: Dios me va a acreditar a mí los méritos de la perfección de la obra de Cristo Jesús. Y en eso consiste ser salvos por gracia. Porque, ¿por qué nosotros podemos descansar en esto? Muy bien, ¿Jesús se encarnó? ¿Sí o no? Sí, siendo Dios se encarnó. Vino a este mundo a morir en la cruz. ¿Murió en la cruz, sí o no? Sí. La pregunta es, ¿Jesús necesitaba ser salvo? Piense. ¿Jesús necesitaba ser salvo? No dude, hermano, diga no. No. Él era el Salvador. Él vino a salvar. Ahora, ¿usted y yo necesitamos ser salvos? Sí, porque nosotros somos pecadores. Él no es pecador, pero sin embargo Él vino a morir en la cruz del Calvario, pero lo hizo por nosotros. Entonces,
lo que vemos nosotros es que las perfecciones logradas por Cristo en su conducta, en su vida, en su obediencia y en la obra en la cruz del Calvario, el Padre nos acredita a nosotros que hemos creído por la fe en la obra sustitutiva de Jesús. Vayamos por favor al Salmo 15. Salmo 15. Y este es el requisito de los que quieren morar en la ciudad celestial de Dios, en la santa presencia del Señor. ¿Cuántos quieren vivir para siempre con el Señor en su gloria? Amén. Bueno, este es el requisito para que usted viva allí. La pregunta es, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí va a hablar de nosotros, hermano, escuche. El que anda en integridad. Pregúntese, ¿yo ando en integridad? Siendo aún cristiano ya. Y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Esta lengua es tremenda, dice Santiago, ¿no? Chiquitita, pero el mismo infierno se inflama. Qué problema de la lengua, ¿no? Y Jesús dijo, ¿cuál es el problema? De la abundancia del corazón hablará la boca. Pero sigamos, nosotros queremos ir al cielo y estos son los requisitos. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Hoy vaya corriendo y abrace a su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. Quien su dinero no dio en usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, ¿cuánto vamos al cielo haciendo estas cosas? ¿De quién está hablando, pues? ¿Quién fue capaz de hacer todo esto? No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en que podamos ser salvos. Solo en Jesús está mi fe. Por eso es que el argumento que vemos nosotros es que mi salvación no depende de mí, sino de Cristo Jesús, que Él logró perfectamente toda obediencia, todo cumplimiento de la ley, todos los requerimientos de la justicia del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador, vino a este mundo a vivir por mí, a obedecer por mí, a perfeccionar su vida por mí, a morir por mí, a resucitar por mí, para garantizar mi vida en Él. Es verdad, yo miento, pero Él jamás mintió. Yo robo o robé, pero Él jamás lo hizo. Yo tomé su nombre en vano, Él no lo hizo con Dios. Podemos así enumerar la lista de cosas que yo no pude hacer, pero que Él sí lo logró. Claramente lo logró. Porque en Cristo nosotros somos representados eternamente delante del Padre. Delante del Padre, eternamente somos representados. Por eso es que no hay jactancia. Por eso es que no es por nuestros méritos. Es por su gracia, es por su misericordia. Él lo hizo. Su perfección se acredita a nuestra vida imperfecta. Su posibilidad de lo que yo no lograría y que es imposible para mí.
Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué mal entendido ese texto, y creo que es uno de los más famosos, ¿no? Vamos, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hágalo, le dice, ¿no? Ese texto no está diciendo que yo lo haga, porque el cristianismo no es la religión del tener que hacer. No. Cualquier religión en el mundo usted tiene que hacer algo. Cualquier religión del mundo usted tiene que hacer algo. El cristianismo es la religión del que no tiene que hacer nada. El cristianismo se basa en la fe de lo que ya está hecho. Ya hay una cruz vacía donde el último que subió allí dijo, consumado es. No hay deuda, no hay méritos de ustedes, nada tienen que hacer. Venid a mí y descansad, no hacer. Venid a mí y descansad. Eso es el argumento de nuestra salvación. Yo soy salvo por los méritos de Jesús. Yo soy tan malo como todas las personas que están dentro de ese círculo, nada más que Cristo pagó por mis pecados. Esa es la diferencia. Porque cuando Él venga en su gloria, recién allí va a separar los creyentes de los incrédulos, las ovejas de las cabras, de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Hasta aquí todos estamos esperando su gracia salvífica que se termine y se complete cuando Él diga, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. Jesús lo hizo todo. Jesús es Dios y se encarnó. Jesús es Dios y vino a este mundo. Se hizo hombre. Jesús es Dios y vivió desde niño hasta adulto en perfecta obediencia a sus padres. Tú y yo no lo hicimos. Jesús fue tentado en todo, no fue 3 veces solamente que vemos en Lucas 4, fue tentado en todo, pero jamás pecó. Nosotros somos tentados permanentemente, y no de parte de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia, porque de dentro del corazón sale todo lo malo de nosotros. Pero Jesús no pecó. ¿Por qué lo hizo? Porque mientras cada logro que Jesús hacía ponía excelencia en lo que tus actos y mis actos eran deficientes. Bendito sea el Señor. Es grande nuestro Dios. Es grande su amor. Es demasiado inmenso su amor. Así que no te culpes, hermano. No te acuses. No te condenes. No gastes tus fuerzas en lamentarte lo que eres. Mejor inviértelas para darle gloria a aquel que tomó tu lugar y que lo hizo por ti y por mí. Cuánto deseo yo agradar al Padre y fracaso. Te pasa igual a vos. Señor, ya van 5 días que voy portándome bien y el 6º día caigo y me siento otra vez mal y me culpo y yo mismo me condeno. Mira la cruz, mira a Cristo. No es lo que tú tienes que hacer, es lo que ya está hecho. Por su gracia y su misericordia. Consumado es. El domingo pasado hablamos acerca de Efesios capítulo 2
y tomamos el versículo 10 para ver la importancia de lo que sí debemos hacer. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Y las obras buenas que nosotros hacemos tampoco es de nuestras intenciones, porque aún yo espero ser transformado para siempre, de que nunca más quede nada, ningún resto de pecado en mí. Pero mientras estén, siempre mis intenciones van a estar contaminadas. Porque predicamos con toda la intención de anunciar las verdades del Señor, pero se mezcla mi naturaleza y algo de gloria le quiere robar a Cristo. Porque hacemos cosas en la iglesia para agradar al Señor, pero a la larga estamos esperando que alguien nos diga, qué bien que lo hiciste. ¿Se da cuenta que nuestras intenciones no son puras delante del Señor? Pero es entonces cuando el Señor vino a este mundo para obrar por nosotros, lo hizo con una sola intención, que el Padre sea glorificado. Y ahora que nos salvó, nos dice la Escritura que nosotros debemos andar en las buenas o en las obras que el Padre planificó, el Padre ha determinado desde el principio para que nosotros anduviésemos por ella. Por eso, mis hermanos, es que entendemos que las obras que Dios preparó de antemano debemos andar. Y usted dirá, ¿cómo sabemos? Hay características de Cristo que son extraordinarias que no podemos nosotros negarla. Pero entendiendo, como dice 2 Corintios 5:10, que todos daremos cuenta delante del Señor, que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibamos lo que hayamos hecho. Entonces debemos saber que yo tampoco puedo ir a presentarme con las buenas obras que a mí se me ocurren, sino la que el Padre planificó para que nosotros andemos en ellas. Por ejemplo, ninguna obra que hicimos planificada por el Padre va a quedar sin recompensa. Simón de Cirene, un hombre que venía del campo, no sabía qué pasaba, pero entró a Jerusalén y vio que había una turba, una multitud que llevaba a 3 delincuentes, según la gente, a ser muertos. Pero él no sabía que uno de ellos era Jesús, el que no había cometido ningún pecado. Pero Simón de Cirene fue planificado por el Señor para que sea él el que llevase la cruz de Cristo. ¿Qué hay de extraordinario en eso? Bueno, lo glorioso es que Simón de Cirene tuvo 2 hijos y uno de ellos se llamaba Rufo. Y Rufo terminó siendo, según Romanos 16 en las salutaciones, uno de los colaboradores importantes del apóstol Pablo. Solamente por cargar la cruz del Señor. ¿Le habrá escuchado predicar? ¿Habrá visto algo? Hermanos, no sabemos porque no da más detalles, pero lo que sí es que los propósitos de Dios están marcados, que las pequeñas cosas, aún las cosas hechas en el plano de Dios planificado y los propósitos de Dios tienen recompensas. No queda impune aquel que le dio el pollino para que Jesús subiese y entrara a Jerusalén. Seguramente va a ser recompensado porque no se lo negó. O el que preparó el aposento alto ya listo para que él tuviese su última cena. O aquel muchacho que le dio los panes y los peces para la multiplicación. Siempre Dios recompensa a los que de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos obedecieron. Por eso dice Mateo 19:29,
Ya termino, hermanos. Mateo 19. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Qué pues tendremos? Pedro dijo: Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Habrá recompensas? No para el que obra impulsivamente, sino para el que es guiado por el Espíritu para hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros me habéis seguido también y os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de por mi nombre, ¿qué dice? Recibiréis 100 veces más y heredará la vida eterna. Por muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Nunca ninguna obra que Dios planificó para que anduviésemos por ellas van a quedar sin recompensa. Así que, ¿cuál es nuestra tarea en su gracia? Cristo hizo todo ya para salvarnos, pero ahora nosotros estamos para cumplir su voluntad y su propósito. Sí, mis hermanos, no abrace tu corazón mezquindad o avaricia delante de Dios cuando Él nos está diciendo que ninguna de las cosas van a quedar sin recompensa. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida, de tu tiempo, de tu trabajo, aún de tu familia. Estoy hablando de lo que Dios planificó para ti, porque Él te salvó no por obras, sino para obras que Él planificó de antemano. Tu vida está planificada de antemano. Tú tienes algo para hacer, sea mucho o sea una sola cosa. Suficiente. Quiero terminar con una frase de un teólogo, Jerry Bridges, y dice: cada día de nuestra experiencia cristiana debería ser un día de relacionarse con Dios solo con base a su gracia. Tus peores días nunca son tan malos como para situarte fuera del alcance de su maravillosa gracia. Y tus mejores días nunca son tan buenos como para que estés más allá de la necesidad de la gracia del Señor. ¿Lo leo de nuevo? Cada día de nuestra experiencia cristiana debería ser un día de relacionarse con Dios solo en base a su gracia. Y tus peores días, que a veces los tenemos, nunca serán tan malos como para situarte fuera del alcance de su maravillosa gracia. Y tus mejores días nunca serán tan buenos como para que estés más allá de la necesidad de la gracia de todos los días. En otras palabras, hermano, vivimos, somos, existimos y necesitamos todos los días la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo.
Así que un consejo para ti, hermano, que te trajo el Señor, que también me lo di yo. Si pecamos y el Espíritu Santo inmediatamente nos hace convencer de pecado y nos entristecemos por haber pecado. Pero ¿sabes? Nunca te sientas frustrado, porque vuelvo a decir, el Padre se agradó y se satisfizo ya de la obra de Cristo a tu favor. Pero por favor, no peques más. Haz todo lo posible por no darle más lugar a los deseos de tu carne. En eso consiste la gracia. Él ya nos amó y nos ama y nadie nos separará de ese amor. Cierra tus ojos, por favor.